Olvídate de todas esas cosas, espero que ya ni me reconozcas. Olvídate de verme en tu cama, pero esto ya no tú lo gozas porque ya me he cansado de dar la Ya parada. hace unas semanas del lanzamiento de tu EP, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto la Eh, recepción de la gente? la verdad es que he estado intentando ir un poco fuera, es decir, no he estado como muy centrada en el lanzamiento porque al final el EP tiene 1 año y medio, entonces era como que tenía que salir ya y no estaba del todo preparada mentalmente. Y es algo que nunca me había pasado, pero he estado como súper alejada del lanzamiento, lo he de decir. ¿Sí? Pero bueno, he estado viendo estadísticas y a saber cómo había ido y gente que me ha ido abriendo y pues cosas que han aparecido como esto y creo que la recepción es bastante buena. Creo que nadie se esperaba, bueno, nadie, Mm. que no se esperaba la gente que cambiara tanto el ritmo de lo que estaba haciendo hasta ahora y creo que, bueno, que hay opiniones dispares, pero que creo que la mayoría son buenas. Estoy Claro, muy porque contenta, la de verdad. momen de un momento a otro pasaste del inglés al castellano a hacer más música folclore, que también te conlleva un riesgo. Sí, la verdad es que conllevaba muchísimo riesgo, o sea, al final no sabes si le va a gustar al público, pero para mí era literalmente, o sea, como que no lo tenía en cuenta, era como voy a hacer lo que me apetece, realmente quería hacer algo que le pudiera gustar al público sí o no, pero que fuera de calidad, o sea, como que tuvieran un proceso creativo largo, que fuera todo, no sé, me apetecía hacer algo que fuera más tocho, entre comillas, Ujú. ¿sabes? Más profesional. Porque lo que estaba haciendo antes era simplemente coger, grabar canciones con un productor y sacarlas de una improvisación, hacer una letra más o menos, y tardaba una semana en mandar la distribución. Y claro, cuando haces un proyecto grande, un EP de 5 temas, con tanto jaleo detrás, porque creo que tiene mucho bagaje musical y bueno, y mucho de darle muchas vueltas a todo, pues al final ha sido 1 año y medio, 2, entonces es totalmente diferente. Y Ujú, quería hacer algo así, ujú. Y más, digamos sí, más dime. más profesional, por decirlo de alguna forma. Sí, Y sí, vamos a llamarlo así. y el paso, digamos, entre este año y medio, la idea original que tenías hace 2 años con la que acabaste al final, ¿tuvo muchos cambios o siempre mantuviste tu manera principal? O sea, tu visión principal del tema, de la temática. La verdad es que ha sido un proceso bastante natural. Entonces, nosotros llegamos al estudio con un álbum de indie, con cositas demos que tenía yo que no me acababan de gustar, pero como que yo iba haciendo temas, estaba un poco perdida, a nivel mental no estaba en mi mejor momento, a nivel vocal me acaba de recuperar de una operación, estaba como gaceando un poco a ver qué encontraba. Y estaba con un álbum de indie para colaborar con artistas que me gustaban, ¿no? Y fue un poco como a ciegas. Y llegué al estudio con Alpedue y de golpe empezamos a poner referencias que yo tenía en mi cabeza, cosas que me gustaban, estilo, me gusta muchísimo Rocío Jurado y en aquel momento yo estaba a tope con Rocío Jurado y las divas folclóricas, pero no es de un folclore tan flamenco como puede ser, por ejemplo, María José Hiergo y Rosalía, ¿no? Que como para mí son como una vuelta a todo lo flamenco, a esas divas, sino como un folclore más popero, ¿no? Quizás un poco más castizo. Entonces llegué con eso, diciéndoles que me gustaba, que me gustaría hacer algo así, Rocío Jurado, salió un poco del corazón y entonces nos quedamos con esa idea de golpe, fue como cerramos la reunión con Rocío Jurado. Y a partir de ahí en casa empecé a indagar en mi pasado, en mi familia, me encontré un CD con canciones del pueblo y fue como cambiamos de Rocío Jurado o sea, se nos apareció una idea en la cabeza de la creación del artista desde el momento del trauma, desde el momento de, de romper con todo lo que se le había marcado, como la idea de religión tan española, la idea de familia, la idea de los pueblos, de estar cerrado en un pueblo, cómo sale de ahí y se convierte en un artista, ¿no? Como ese ciclo.
y apareció esto. Es que literalmente es que fueron apareciendo las canciones sin ni siquiera pensarlas. Salían las canciones y después creábamos como todo Pero, el mundo, todo el imaginario. Me estoy mm, enrollando un montón, no, 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 perdona. Es que no, sin como que problema. me encanta. No, no, sin Me encanta problema. hablar de vídeo. Entonces sí que he Y, hablado. Dime. y claro, bueno, esto que decías, al final, al fin de cuentas, en tu trabajo también está muy relacionada tu familia, por eso que decías del CD, Mm, también porque está más el folclore de Salamanca, de tu ciudad. Esto también, cuando uno ve, cuando lo que decías del CD, también entiendo que te llevó a investigar un poco también tus orígenes. No sé si hubo algo que descubriste que te sorprendió, que también pudiste aplicar al disco, al EP. Pues la verdad que, o sea, descubrí muchísimas cosas, indagué bastante en como mi familia, en dónde vienen mis apellidos, etcétera. En mi pueblo, fui al pueblo antes de sacar el EP, estuve allí el verano. Es que o sea, se me crearon ciertas problemáticas en mi cabeza, rollo, de dónde soy, si me siento catalana, porque al final yo soy de Barcelona, si me siento salmantina, si me siento España-Cataluña, si se me crearon como problemillas, ¿no? Entonces al final es una dualidad muy grande que quería enfocar en el EP, ¿no? La dualidad de pueblo-ciudad. No sé, descubrí muchísimas cosas como que mi tía abuela Bárbara era cantante y que era muy buena cantante y le cantaba siempre a mi abuela antes de irse a dormir y cosas muy bonitas así como de familia. Por ejemplo, el primer tema, Tengo un molino, es literalmente una canción popular de tradición oral que se había grabado con las voces de mi tía, de mi tía abuela, que no me sale la voz, de mi tía abuela Elena y de mi abuela, que en paz descanse, Juliana. Entonces, esas voces que eran coros, o sea, se convirtieron en la propia canción que hemos sacado, Tengo un molino, que es como la remezcla de todo eso. Son coros que salen en el fondo de la canción. Y fue muy bonito para mí tenerlas allí en esta creación nueva. Qué bueno, qué bueno. No, estaba escuchando, estaba empezando también el proceso este que decías. Sí, qué interesante. Y claro, ¿y cómo fue para vos el grabar eso en la parte del estudio? Con estos coros, al final, en eso que decías también de la dualidad, también el EP se mezcla la parte electrónica, pero también con la parte folclórica. ¿Eso en la parte de estudio te supuso un reto? ¿Pudiste llevarlo sin problemas? Fue súper reto, la verdad es que fue un reto enorme porque ya de primeras para mí grabar en un estudio es un reto y trabajar en un estudio, no solo las voces, sino también la producción, estar allí presente delante de Alpedue, de Celes y de Albert y de Pau Aimi, estar ahí con todo el grupo y como de cantarnos por una cosa o por otra cambiaba mucho el tema, bueno, los temas. Mm, Entonces, al final intenté llevarlo por un lado muy puro, ¿no? O sea, yo cuando intenté partir de cosas muy acústicas, como guitarras, pianos, para crear la línea de voz y después añadirle todo lo más electrónico, ¿no? Que al Perú fueron increíbles, es que todos fueron increíbles, es ujú. que solo tengo buenas palabras. Con Celes, la intro y la outro, o sea, Tengo un molino y Pena salieron súper rápido, muy bien. Entonces, siempre hemos intentado partir de la voz, yo creo, para que fuera más un proceso más natural, más mío, porque sí que cuando se juntaba todo, me costaba más como estar centrada en lo que estaba diciendo Ujú. porque era como muchos sonidos, muchas cosas. Al final ahora cuando lo escucho sola y escucho los temas y les doy una vuelta, digo, Buah, es que realmente tiene muchísimos arreglos y incluso en concierto me cuesta llegar a ese punto en el que yo estaba en el estudio como para sacar, por ejemplo, La Resentida es una improvisación, toda entera, es una improvisación de 8 minutos que cortamos a trozos, partía de una guitarra que había tocado Kiko. Entonces,
es muy, muy complicado. Realmente ha sido un proceso muy complicado. Y eso, partimos de la voz y nos fuimos después a todo lo electrónico. Pero jodidísimo, la verdad. Y claro, ¿tu familia qué te dijo esto cuando les planteaste la idea de que ibas a hacer un EP en el que la base iba a ser los antepasados, la tradición familiar de Salamanca? ¿Qué? ¿Te dijeron algo? O sea, ¿les llamó la atención o se Les enorgullecieron? encantó, les flipó. O sea, mis padres son un amor de verano, entonces los dos son del mismo pueblo. Entonces, toda mi familia, menos mi abuelo materno, que también es de Salamanca, pero no del mismo pueblo, pues, bueno, todos son de Salamanca. Entonces, para ellos fue algo maravilloso. Se sintieron muy, no sé, yo creo que yo al final siempre durante muchos años más pequeña sobre todo he tenido como mucho, no voy a decir asco porque obviamente no, sino que he tenido como mucho odio al pueblo, como que yo estaba en mi ciudad, en Barcelona, súper tranquila con mis amigos y de golpe me llevaban 3 meses al pueblo todo el verano y decía, es que aquí no tengo un grupo de amigos, aquí no tengo a nadie, ahora sí que tengo, pero en ese momento pues yo tenía mucho dolor hacia el pueblo y una vez me he ido haciendo mayor, con la ayuda de todos ellos en mi familia, al final te das cuenta de lo que es un pueblo de la gran suerte que tienes de poder llegar a un lugar donde todos nos conocemos, donde estás en paz, donde respiras aire puro, donde estás con toda tu familia y es maravilloso. Entonces yo creo que se sintieron, bueno, mi madre dice que se siente muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Entonces, mi abuela y mi abuelo lloraron mucho con Dios mío, me acuerdo cuando pusimos el tema y a mi abuelo se le caía la lagrimita y mi abuelo estaba así como y se las saben todas. La resentida fue un poco la que más controversia creo en casa. Fue bastante curioso porque mi madre iba diciendo, pero puto está en el diccionario, entonces no pasa nada, y no pasa nada. Entonces, pero les gustó. Mi abuela se sabe toda la canción, mi abuela la canta cuando la ponemos, es muy graciosa. Eso es para uno es también orgullo, ¿no? ¿Cómo? Que es, para uno es orgullo. Sí, al final es que es que de verdad tendrías que ver a mi abuela cantando mejor ser puta que resentida. Es que es una maravilla, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Y claro, es lo que decías ahora, estos temas, y bueno, esto que decías que no sabía que venías de una operación de, de vocal, un EP como estas canciones, que al final lo principal también destaca por la voz, por el tema de lo que transmite el estilo de tu EP. ¿Tuviste muchas complicaciones o te costó mucho la parte vocal? Porque al final venías un poco más de lo que decías, más electrónica, pop, que al final quizás te sirve más entonar o suavizar un poco la voz, pero claro, el folclore es otro mundo. Es otro rollo totalmente diferente y pese a que tengo pues obviamente estudios en la voz, iba mezclándolo con mi profesora de voz, de canto, en Silvia, que es maravillosa. Pues fue complicado, sobre todo porque recién había salido de la operación, de recuperarme, habíamos salido además de cuarentena, entonces era complicado porque yo cada vez que cantaba era como si se me rompieran las cuerdas vocales, yo tenía un dolor muy fuerte, pero no era físico, era más bien por el trauma de haber pasado por ello y de tener miedo de que volviera a pasar. Entonces, los primeros meses no salía nada. No salía nada, nada de nada. Lo pasaba muy mal en el estudio, no iba con ganas, tuve un par de charlas porque realmente, pues, joder, es tiempo que está todo el mundo poniendo en ti y yo lo he pasado muy mal, tenía muchos dolores, no tenía ganas de entrar al estudio. Entonces, bueno, también fue un trabajo terapéutico, de mucha introspección, de decir, Cristina, tienes que pasar, eso no va a volver a ocurrir si te cuidas. Entonces, bueno, mucho calentamiento antes de empezar, mucho control vocal. También es decir que, pese a todo, sí que noté que cuando más me dejaba llevar
y cuando menos pensaba en ello, menos pensaba en ese control, en ese no me vaya a hacer daño, más cómoda y mejor salían todas las cosas. Entonces, al final, en cuanto a técnica de cambiar del registro del R&B al folclore, fue complicado, pero intenté nutrirme de mucho folclore español. Entonces, estuve como meses muy metida, no escuchaba nada actual, solo folclore, y las repetía las canciones una y otra vez, pero canciones que no están ni grabadas, de mi abuela. Intentaba entonar de diferentes maneras, iba probando, iba experimentando con mi voz, y después cuando iba al estudio y creábamos algo, intentaba llevarlo a ese lugar. Entonces eso, fue un proceso, es que todo ha sido muy complicado, la verdad. No, bueno, al final el resultado ha sido bueno. Entiendo. Sí, 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 me cuenta. No sé si por todos estos procesos que has pasado, llegaste a algún tipo de conclusión. No sé. Pues llegué a muchas, llegué sobre todo a la idea de que la dualidad y los extremos son malos, pero también tienen su parte buena y su parte de, a ver, ¿cómo lo llevo esto? Su parte de sacar conclusiones fuera de las líneas, ¿no? Y fuera de lo que tienes marcado. Y eso me encantó. O sea, yo siempre había sentido que no había encajado en ningún lugar, ni en un lugar ni en el otro. Entonces, al final me creé mi propio espacio, que para mí es este PP, y que es salir un poco de los límites que yo tenía establecidos en mi cabeza, ¿no? Entonces, sacar como todo lo de un lado y todo lo del otro y llevarlo a un sitio en el que yo me sintiera cómodo, como por ejemplo ahora mismo es Madrid, ¿no? Entonces eso me encantó, eso fue una conclusión maravillosa. Después, otra conclusión es que España está muy jodida porque al final está todo muy polarizado, pero nadie se encuentra como es una banda u otra, entonces no hay espacios intermedios estos en que intento encontrar. Entonces esto también fue bastante complicado para mí porque al final estás jugando con la religión, que es algo muy conservador, pero también estás jugando con mejor ser puta que resentida, que es algo muy liberal, entonces olvídate, es como un intermedio, entonces no sabía qué críticas iba a recibir de parte de gente que a lo mejor estaba tirando hacia una ideología o hacia la contraria, entonces me da un poco de miedo. Pero dije, bueno, que les den por culo a todos, ¿no? Es más fácil así. Entonces es eso, sobre todo esas conclusiones sobre lo dual, sobre España, ¿no? Un poco sobre dónde nos va a llevar todo esto, sobre la actualidad, sobre el capitalismo y capitalismo liberal, como que le di muchas vueltas, sobre todo también el papel de la mujer, cómo se jugaba antes, cómo se ha jugado ahora, ¿no? Porque al final siempre es desde una visión masculina y desde una visión económica, sinceramente, porque bueno, creo que hay muchas cosas en mi cabeza que no sé explicar bien, pero que es eso, al final es la mujer y lo dual. Y para mí eso es el EP en sí. Y es jodido. Sí, sí. No he sacado ninguna conclusión, vamos. No, bueno, un discurso. Más que nada una reflexión que también bastante Sí, interesante. he sacado más preguntas. Es como que siento que he hecho el EP, he dicho, cerramos capítulo y he dicho, bueno, me quedo con mis preguntas abiertas sobre hasta mis propias ideologías, ¿no? O sea, es complicado. Y a través de, bueno, lo que decís ahora, a través de estas preguntas, ¿te han servido ahora para, para escribir nuevas canciones o también para buscar quizás a través de escribiendo esas dudas, esas canciones, dar una respuesta a las preguntas que tenías o algo así? Sí, bueno, sobre todo ahora lo que me estoy centrando es primero en disfrutar como este momento de salida, en ubicarme en Madrid, que es donde me acabo de mudar, y después en seguir pensando qué hacer en el futuro y para mí tienen que ser una respuesta justamente a estas preguntas.
Lo único que quiero tenerle aún más introspección. O sea, los próximos temas que tenemos que veo que son aún más sobre cómo me siento yo, sobre problemas afectivos, sobre este tipo de situaciones que creo que yo creía que nadie iba a empatizar porque son cosas muy personales, ¿no? O sea, al final cuando haces algo muy personal dices, esto a nadie le va a gustar porque al final es mi vida narrada en verso. Y que ahora lo muestro a cierta gente y veo que empatiza, entonces estoy contenta. Entonces sí que quería buscar las respuestas y al final me he encontrado a mí misma, ¿no? Un poco. Entonces sigo perdida, pero me estoy escuchando. Claro. ¿Y tira más para lo folclore o más para una mezcla? Quiero seguir con la mezcla, la verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho en este lugar donde me he encontrado. También quiero experimentar, me gusta mucho ahora mismo el drill. Bueno, el drill de la calle real me gusta mucho, pero no me gustan sus letras, me gustan mucho los ritmos, pero creo que las letras son atacan demasiado, ¿no? Entonces, no es una crítica para nada, al final cada artista a su manera, pero sí que hay ciertas cosas en la música, como yo digo, de la calle, de los bajos fondos del barrio, que me gustan, entonces me gustaría también investigar en esas cosas. No tanto como el trap, sino algo un poco más cañero, porque al final mi música es bastante tranquila, ¿no? Bueno, no del todo, pero como que siento que no es bailable y quiero quizás algo más chumba chumba. Pues estoy investigando por ahí, estoy mirando qué hago. Bueno, ahora estás diciendo en Madrid, por ejemplo, en Madrid, digamos que en el año 2006-2007, al final un poco, y eso que decís de los bajos fondos, un poco más underground, al final el Zetangana salía de ahí, de esa zona, del rapero Crema, o también hay otros grupos quizás menos conocidos en rap nacional, pero si vas a Madrid a preguntar no sé, por el grupo tipo Hijos Bastardos, que son más raperos de esa época, o no sé, Chama, o muchos más, ahí esa gente te habla maravillas y en Cataluña, bueno, en el resto de España no son, a nivel mainstream no son conocidos, pero todos estos grupos menos conocidos han tenido mucha influencia en grupos que, sobre todo eso lo siento más en el rap, que es quizás lo que yo más conozco. Estos grupos han tenido mucha influencia en grupos de raperos que ahora que son mainstream. No, no, mira Zetangana, al final la trayectoria que Zetangana tiene viene desde un punto muy underground, ¿no? Desde un rap muy underground, que al final, bueno, acabó llevando a su rollo y acabó como metiendo un marketing Sí, no, bastante sí. heavy, Muy, ¿no? O sea, muy inteligente, sí, sí. sí, la verdad que me cabe mucho en él cuando sacó demasiadas mujeres y nosotros habíamos acabado el EP y fue como, hey, esto se parece un poco, creo que tiramos por la misma línea, fue como mierda. Pero yo maravillada por el madrileño, la verdad. Sí. Sí que tengo que quiero investigar en movidas madrileñas que hayan habido en los 2000, ¿no? Ahora que vuelve los 2000, yo creo que va a volver el rap incluso. Como que me da cierta impresión, como que va a volver más fuerte. Vamos a ver qué pasa. Aquí no depara. Sí, sí. Y ya para ir acabando con la entrevista, ¿qué planes de futuro te esperan? A nivel creativo, a nivel general. No tengo ¿Te ni espera puta alguno? idea. Espero que casarme con Zetangana. Nada, es broma, es broma. No, espero que cosas buenas. Es que no me gusta plantearme ahora cosas a largo plazo porque quiero disfrutar del lanzamiento. Ahora vamos a sacar un videoclip, entonces quiero disfrutar de ello, quiero darme un poco de calma, de establecerme aquí y estar tranquila y ir sacando lo que tenemos guardado, pero desde la tranquilidad, ¿no? O sea, no siguiendo un poco esta idea del mercado de saca este mes, al siguiente el otro. Entonces, me marea, me agobia muchísimo y siento que hay mucha presión y no me apetece tener que sentirla, ¿no? Entonces, me lo estoy planteando todo muy tranquilo. Espero que conciertos, eso sí que me apetece muchísimo.
es algo que me apetece rabiar. 2 años encerrado, normal. Es que, y ahora además que la gente ya puede estar de pie, eso, porque yo sentía que la gente sentada de un concierto en Esplugas y me gustó muchísimo darlo, pero la gente sentada con mascarilla me daba algo. Sí, Echaba de menos que la gente se pudiera mover. Joder. Bueno, no sé si querrías comentar algo que nos haya dicho en la entrevista. Sí, mira, el otro día me preguntaron por qué era Alma Charra. Al final, es que al final no he explicado nada del EP. Creo que esta entrevista y con Era Magazine, con ellos también expliqué ciertas cosas, pero... Palabras, y ya sabrás tú lo que te pasa. Tírale, tírale, quien tú quieras, déjame, déjame.